Bienvenidos facilitadoras y facilitadores, bienvenidos vencedoras y vencedores a esta clase número 25 de Misión Riva. Hoy tenemos pruebas, saquen una hoja, se asustaron. La idea de hoy es, vamos a trabajar en función a la consolidación. La consolidación de un periodo bien importante, el periodo de la independencia. Este periodo es fundamental para entender el desarrollo de la historia posterior y es un fundamento para entender la historia nuestra antes de ese momento. El periodo de independencia se va a desarrollar en medio de muchas dificultades, pero también en medio de grandes triunfos, reconocimientos de errores, rectificación de errores, que al final van a permitir consolidar una victoria definitiva. Una victoria parcial, porque definitiva solo fue en lo político. Quedaron unos sueños, quedaron unas ideas que hoy estamos tratando de construir en la Venezuela actual. Vamos entonces a presentar el tema de hoy. Consolidación. Hay dos elementos que vamos a tratar de destacar en esta clase de consolidación. La primera es lo que hablamos anteriormente, que tiene que ver con el carácter heroico, la constancia, la perseverancia, pero también la visión estratégica de nuestros líderes en la época para consolidar un triunfo republicano. Y el segundo elemento es el papel que van a jugar los sectores populares en el desarrollo de la guerra de independencia. Vamos a darnos cuenta cómo los sectores populares de una u otra manera van a equilibrar la balanza del lado patriota, que al final van a terminar con el triunfo y la constitución de la República. Vamos entonces a hablar a recordar en primer lugar aquello que tenía que ver con la crisis del periodo colonial. Veamos entonces la siguiente lámina. Crisis y ruptura del sistema de dominación colonial. La crisis del sistema colonial va a presentar dos elementos fundamentales. Uno en el escenario internacional y otro en el escenario interno. En el escenario internacional vamos a ver un fortalecimiento del sistema económico capitalista con Inglaterra a la vanguardia. La invasión de España por los ejércitos napoleónicos, el derrumbe del gobierno monárquico español, la revolución de Inglaterra y Francia, la independencia de Estados Unidos y Haití. Este escenario va a ser propicio para comenzar a gestar unos movimientos denominados movimientos preindependentistas. Vamos a ver ahora el escenario interno. En lo económico, existe un estancamiento de la producción agraria, un monopolio del comercio exterior venezolano y la depauperación de las clases populares, es decir, el empobrecimiento mayor aún de los sectores populares. A nivel social, un incremento del descontento social en los elementos de la aristocracia y en las clases populares. La aristocracia estaba enfrentada a España, al monopolio español, y los sectores populares enfrentados a esta aristocracia. Los llamados movimientos preindependentistas. La mayoría de los movimientos preindependentistas tenían un carácter social. Vamos a clasificarlo. En ese momento nosotros desarrollamos tres.
Los movimientos preindependentistas, destacamos tres. La insurrección de esclavizados en 1795, esto fue en la ciudad de Coro, dirigida por José Leonardo Chirino y otras personas sometidas a la esclavitud y a la servidumbre. Asimismo, la conspiración de Guardia España en 1797. Este tenía los siguientes objetivos: establecer un régimen político fundamentado en la igualdad, la libertad, la propiedad y la seguridad de todos los habitantes. Asimismo el movimiento tenía como fundamento establecer un régimen político de igualdad, libertad, propiedad y seguridad de todos los habitantes. Por último tenemos la conspiración de Miranda. Miranda tenía como objetivo fundar la República, suprimir la esclavitud, reducir los grandes privilegios de la minoría dominante y romper con la dominación española. El componente social y político de estos movimientos preindependentistas van a fracasar. Van a fracasar en su acción, van a fracasar en su desarrollo, van a fracasar en su consolidación. Solamente se inician, pero no cumplen su objetivo. Uno de los elementos fundamentales, y eso lo tienen ustedes en el folleto, eso es algo que imagino que ya lo han desarrollado, es que los sectores de la aristocracia, los blancos criollos, se negaron a participar en estos movimientos, no hubo un respaldo, no hubo un apoyo, puesto que ya surgía en estos movimientos preindependentistas los objetivos diferentes entre lo que eran los sectores populares con esas ideologías de la Ilustración, esas ideologías de igualdad y justicia, ante los intereses egoístas de la aristocracia o de los blancos criollos, quienes solo perseguían a mantener el poder político y dejar la misma estructura social, la misma estructura económica que solo los beneficiaba a ellos. El romper con España era su objetivo fundamental, mientras que los objetivos de estos tres movimientos iban mucho más allá, iban buscando la igualdad en lo que es la justicia social. Vamos entonces a la siguiente lámina, donde vamos a ver cuál es la secuencia de estos movimientos preindependentistas donde sí los mantuanos participan. Veamos. Los primeros pasos del movimiento independentista van a estar inspirados en algunos elementos, algunos factores, algunos acontecimientos que se están desarrollando a nivel internacional. Esto es la Ilustración, la doctrina liberal, la crisis del absolutismo, la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y la independencia de Haití. Pero asimismo hay elementos internos de intereses. Esta vez se va a desarrollar un movimiento interno dirigido por los mantuanos, que son los mismos blancos criollos, que van a tener un objetivo fundamental, que es reconquistar el poder político y mantener el dominio sobre los sectores explotados en la sociedad venezolana. Esto va a concluir en el 19 de abril de 1810. Cuando decimos que va a concluir es porque la conspiración mantuana va a gestar un movimiento que se va a dar el 19 de abril y que nosotros en Venezuela, aquí en nuestro país, lo consideramos como el primer paso de la independencia. No podemos decir que aquí se firme el acta de la independencia, fue apenas el primer paso que nos va a conducir luego a una guerra por más de 10 años. El proceso de la independencia de Venezuela después del 19 de abril va a estar sujeto a algunos elementos que son importantes. Pero antes de eso vamos a definir qué significa el proceso de independencia. ¿A qué se le denomina proceso de independencia?
Es el periodo de nuestra historia nacional durante el cual se produjo la transformación de Venezuela. Venezuela pasa entonces de ser un territorio colonial a república, un país o una nación políticamente independiente. Esto ocurre entre los años 1810 y 1830. Las consecuencias que se van a generar del movimiento del 19 de abril de 1810 va a ser la constitución de la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII en las provincias de Venezuela, la organización de un gobierno autónomo en la jurisdicción de la Capitanía General de Venezuela, la convocatoria del primer Congreso como provincia autónoma y el desconocimiento de la autoridad del Consejo de Regencia, constituido en España a instancia de la fuerza francesa. Uno de las principales, el ejercicio primero que va a hacer el primer Congreso es precisamente declarar la independencia de Venezuela el 5 de julio de 1811 y redactar la primera Constitución de la República. Esa fue sancionada el 21 de diciembre del mismo año. ¿Cuáles son las consecuencias de esa declaración de independencia? Las principales consecuencias va a ser la creación de una república políticamente independiente, inicio de la fase de confrontación armada, la reacción, por otra parte, esto va a provocar una reacción del gobierno español y la polarización de la sociedad en dos bandos en pugna, los republicanos o patriotas y los realistas o monárquicos. Cabe destacar que entre los republicanos o patriotas hay participación de los sectores populares con otros intereses, pero también en el ejército realista existen la presencia de sectores populares, pero con intereses bien particulares. Aquí termina entonces los primeros pasos de la independencia de Venezuela. Comienza entonces una lucha, una guerra que se va a prolongar por muchos años y es lo que nosotros conocemos como la guerra de independencia. Vamos a ver cuáles son las características de la guerra de independencia. En primer lugar, vamos a la definición. Periodo independentista y pérdida de la Primera República. Todos estos carteles ya ustedes los tienen desarrollados, imagino que ya lo discutieron con sus facilitadores y lo discutieron entre ustedes mismos. Así que no es necesario que lo copien, solamente estamos consolidando algunos conocimientos, algunas dudas que a ustedes les hayan quedado en las clases previas a esta. Veamos entonces definiciones. Se conoce como la Primera República el lapso de nuestra historia independiente comprendido entre 1811 y 1812. Comprende una primera experiencia política de organización de un gobierno autónomo de Venezuela, sin subordinación a una nación extranjera. En este caso, esa nación extranjera era España. Una vez que se produce la ruptura de los nexos coloniales con España. Fíjense que esta república apenas va a durar meses. La república va a caer debido a algunos errores que se cometen. Vamos a ver cuáles fueron las causas de la pérdida de la Primera República. Entre las causas principales de la pérdida de la Primera República está la división en el seno de la oligarquía territorial, ausencia de una fuerza militar sólida y un debacle en la producción económica de todo el país. Despilfarro administrativo de las finanzas públicas, oposición de las clases populares,
debilidad de la autoridad de los poderes públicos, una estructura de gobierno y de poder judicial. Es decir, el Estado estaba totalmente debilitado, había nacido sin fuerza. Asimismo, la falta de apoyo de carácter internacional. ¿Qué destacamos aquí? Aquí es importante definir quiénes eran los sectores populares, quiénes eran los blancos criollos. Los sectores populares eran los sectores que le había tocado la peor parte de esa estructura económica y social de la colonia. Esa estructura económica y social de la colonia había generado una población dividida, pero además de eso, esa división injusta, excluidos por un lado un gran sector, entre ellos los pardos, los esclavos, los aborígenes que lograron sobrevivir y que estaban en condiciones de servidumbre, los manumizos que eran los esclavos, los esclavizados que ahora eran libres, todo ese sector sin privilegios, sin ningún derecho o con pocos o muy pocos derechos, en el caso de los pardos, pero con ningún derecho en el caso de los esclavizados, van a conformar el sector popular, con aspiraciones que les son propias. Mientras que el otro sector, los blancos criollos, es el sector hijos de blancos peninsulares que se van a adueñar de la estructura económica de la nación. Van a defender sus intereses y vemos aquí cómo va a haber una contraposición de intereses. Eso es uno de los elementos fundamentales que permite la caída de la Primera República, en la cual el Libertador evalúa muy acertadamente. El Libertador plantea que la indisciplina y una serie de elementos que tenían que ver con la conformación del Estado y asoma las diferencias sociales son los fundamentos para la pérdida de la Primera República. Vamos entonces a continuar con la siguiente lámina, donde vamos a ahondar un poquito más en la recuperación de la República y después la caída de esa Segunda República. La Segunda República es la recuperación de la pérdida de la Primera. Esta Segunda República se desarrolla entre los años 1813 y 1814. Fíjense lo rápido en que se recupera el poder, pero lo rápido también en que se pierde. Entre cómo se conquista esa Segunda República. Esto se va a conquistar a través de dos campañas fundamentales. Una es la campaña Admirable y la otra la campaña de Oriente. La campaña Admirable es desarrollada por Bolívar desde la Nación Hermana y la campaña de Oriente es desarrollada por Mariño, todas con miras a conquistar la ciudad de Caracas, la capital. Una de las batallas más importantes de la campaña, de estas campañas, principalmente la campaña Admirable, es la Batalla de la Victoria. La Batalla de la Victoria se va a desarrollar en la ciudad de La Victoria, en el estado de Aragua. Esta es una ciudad que está entre la capital Caracas y Valencia, que es la capital del estado Carabobo. Esta batalla es trascendental puesto que evita el apoderamiento realista en ese entonces de este territorio o de esta región, porque la intención de ellos era impedir que Bolívar llegara a Caracas desde Valencia. Fíjense ustedes algo bien importante, que es el carácter heroico de los que luchan en esa batalla. O sea, es un grupo de jóvenes inexpertos seminaristas y otros de la universidad que son reclutados por José Félix Rivas y sin saber disparar, sin tener ninguna experiencia en lo que era armamento y en lo que era el ejercicio de la milicia, se van a combatir. Ellos van a resistir un tiempo bien largo, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 9 ataques de los realistas. Pero además de eso, es que ellos eran duplicados en cantidad y eran duplicados en armamento. Fíjense ustedes lo glorioso de estos muchachos que junto a José Félix Rivas logran detener el ejército español. El día 12 de febrero se celebra en Venezuela el Día de la Juventud en conmemoración y en honor a estos jóvenes que ejercieron o que desarrollaron dignamente su espíritu juvenil y patriota ese día. Asimismo, esta fecha
es Día de la Juventud para todos los jóvenes de espíritu y para todos los jóvenes de edad, porque esto significa que la juventud es uno de los elementos principales para la constitución de un futuro distinto, un futuro mejor. Pero esta batalla, a pesar de las glorias que nos pudieron dejar estos momentos en la historia, esta guerra iba a continuar. Nosotros, de manera muy rápida, perdemos también la Segunda República. ¿Cuáles fueron las causas fundamentales para la pérdida de la Segunda República? En primer lugar, hubo causas políticas. Entre las causas políticas tenemos la siguiente: división interna entre los jefes patriotas. En este caso estábamos hablando de divisiones entre Bolívar y Mariño. Por otro lado, la prohibición de Inglaterra de vender armas al ejército republicano y el desprestigio de la causa patriótica en el exterior. Este desprestigio estaba dado por el decreto de guerra-muerte que había desarrollado el Libertador. El decreto de guerra-muerte desarrollado por el Libertador no va a ser bien visto a nivel internacional. Pero este decreto de guerra-muerte era necesario porque Boves y el ejército realista también actuaban con mucha crueldad, devastando pueblos, destruyendo haciendas, asaltando las producciones en las haciendas. Eso generó un gran caos. Por otro lado, podíamos ver entre las causas políticas la reorganización del ejército realista, liderizado por Boves, con fuerte apoyo de los sectores populares. Los sectores populares, aunque estaban divididos en ambos bandos, en este caso esos sectores populares comenzaban a favorecer las aspiraciones realistas, puesto que Boves, un caudillo de origen canario, logra de una u otra manera capitalizar ese descontento de los sectores populares y a través de ofrecimientos precisamente de lo que estos sectores estaban buscando, es como logra captar. Esto deja en desbandada o prácticamente sin ejército a los patriotas y pierden entonces la Segunda República. Pero hay otras causas. Las causas económicas. La imposibilidad de reactivar la economía partiendo de la vieja estructura de explotación. No tenían, los blancos criollos que habían recuperado haciendas no tenían posibilidad de poner a producir de nuevo esas haciendas en vista de que la gran cantidad de la población estaba en guerra y los que no estaban en guerra tenían acciones de bandolerismo por todo el país donde se saqueaban haciendas. Ese era el estado de anarquía que se había producido a partir que se inicia la guerra. Asimismo, existen causas sociales. Entre esas causas sociales tenemos la agudización de la rebelión social capitalizada precisamente por los realistas por medio del caudillo José Tomás Boves. Vamos deprisa, ¿no? Creo que sí. La idea de la consolidación es un poco destacar algunos acontecimientos importantes, destacar algunos momentos importantes,
pero también entender que esta historia nos tiene que servir, o esos elementos nos tienen que servir para desarrollar lo que hoy nos toca desarrollar. Hasta ahora hemos visto dos repúblicas, el nacimiento y la pérdida de esa primera república y el nacimiento y la pérdida de esa segunda república. Y aquí destacamos un elemento que es determinante, que es el factor popular, los sectores populares, el papel que jugaron los sectores populares en esos dos momentos históricos y el momento que seguirán jugando en los momentos históricos que vamos a ver en el cuando concluyamos el tercero, pero también el cuarto nivel. Hoy en Venezuela nosotros tenemos que identificar perfectamente quiénes son esos sectores populares y los tenemos que identificar en beneficio de nosotros mismos. No identificarlo porque nosotros queremos de una u otra manera establecer diferencias a veces caprichosas o a veces chocantes entre los que han podido vivir y los que han podido vivir de las bonanzas de nuestro país, de la riqueza de nuestro país, y los que no han tenido otra cosa sino la pobreza, la exclusión. La necesidad que tenemos hoy de destacar la participación de los sectores populares es precisamente eso. Es decir, hoy son los sectores populares, hoy son todos esos sectores que vienen de esa historia colonial a tratar de reivindicar lo que nos parece justo. ¿Qué es lo justo? ¿Por qué se lucha? ¿Por qué se pelea? ¿Por qué estamos estudiando? ¿Por qué este esfuerzo tan grande de la Misión Riva? ¿Por qué este esfuerzo tan grande de la Misión Robinson? Precisamente para poder rescatar eso. De otra manera va a ser difícil construir un país. El derecho a la educación de 4 millones que están en Misión Riva, el derecho a la salud de gran cantidad de venezolanos que ustedes saben que no tienen ese acceso, no es consecuencia de 1, 2, 3 momentos, no es consecuencia de 10, 20 años, no es consecuencia de una casualidad, no. En un país tan rico como este, eso es producto precisamente de todo un devenir histórico. Eso tenemos que nosotros comprenderlo, eso tenemos que asumirlo. Bueno, dada esta pausa, vamos entonces a continuar con la Tercera República. Veamos la siguiente lámina. La Tercera República. En este periodo de independencia ya vimos la primera, la segunda, vamos a ver de qué se trata la Tercera República. Vamos entonces a la definición de la Tercera República que ustedes ya la deben tener copiada y anotada. La Tercera República se define como un subperíodo durante el cual se producen una serie de acciones y acontecimientos políticos y militares que condujeron a la conformación definitiva de un nuevo gobierno independiente en el territorio venezolano por parte de la Fuerza Patriota. Uno de los elementos que hay que destacar aquí en esta conformación de la Tercera República es el papel del estadista, de ese gran estratega, de ese gran visionero, nuestro libertador Simón Bolívar. O sea, es Bolívar quien en definitiva logra ver, logra comprender cuál es la realidad, cuáles son los elementos que nos conllevaron a la derrota de la primera y al debacle de la Segunda República. En el discurso de Angostura, el libertador entonces recoge un poco esas aspiraciones, hay un fortalecimiento del Estado, una unificación en las direcciones de mando, un fortalecimiento de lo militar, pero también hay un elemento que es importante, que es el factor social. Bolívar anuncia entonces ya un país distinto, un país con igualdad de clases. Entre los objetivos del discurso de Angostura, que ustedes imagino ya lograron desarrollar, que ustedes ya lograron discutir, teníamos que era preciso consolidar los logros alcanzados y garantizar la estabilidad del naciente país, de la naciente república. Esto, consolidar los logros y garantizar la actividad, tampoco fue tarea fácil. O sea, costó después de esto algunas otras luchas.
pero esas otras luchas fueron desarrolladas ya con la bandera del triunfo a nuestro favor por algunos elementos nacionales y otros internacionales, pero fundamentalmente por lo que hablábamos anteriormente, ese liderazgo pues, ejercido por el Libertador y esa comprensión de los distintos sectores a la necesidad de constituirnos como nación ya independiente y sin más yugo. Asimismo, el Libertador, y este es un elemento que vamos a tratar un poco más adelante, en ese carácter visionario, logra constituir la Gran Colombia. Cuando nos refiramos a la Gran Colombia, vamos a ver precisamente de qué se trata, cuál es el elemento geopolítico fundamental en esta constitución de la Gran Colombia. El Congreso Constituyente de la Gran Colombia es celebrado en la Villa de Rosario de Cúcuta. Eso es en la República de Colombia, el 12 de junio de 1821. En él se ratifica la Ley Fundamental de la República de Colombia de Angostura y se sanciona la Constitución que la regirá. Esta ley va a permitir la integración de 3 naciones, Venezuela, Colombia y Ecuador. Quiere decir que Venezuela, Colombia y Ecuador, pero también otros países de América Latina y otros países del Caribe conforman una historia bien interesante que nos permitirá muy pronto una unificación definitiva. ¿Qué es lo que va a permitir la consolidación entonces de esta tercera república en el caso de Venezuela? Veamos entonces un evento que es fundamental, que es lo que tiene que ver con la unidad, la estrategia y la dirección que le va a dar el Libertador a esta tercera república. Pero para eso era necesario conformar algunos elementos principales en lo estratégico, que tenía que ver con la unidad militar, pero también con la posibilidad de una sola dirección. Para eso Bolívar entonces comienza a servirse de un panorama. Ese panorama en el cual, o sobre el cual vamos a hablar tiene que ver en principio con solventar algunos elementos que nos afectaban a nivel internacional. Bolívar desarrolla un encuentro con Morillo, un encuentro denominado Tratados de Trujillo. Se llama así porque fueron firmados precisamente en Trujillo. Fueron 2, por eso es que el término es plural, Tratados de Trujillo. Este encuentro entre Bolívar y Morillo tienen como principal fundamento regularizar los combates, regularizar la guerra bajo los principios de humanidad. Yo sé que es difícil concebir una guerra humana, ¿no? Pero la crueldad con que se había desarrollado no era soportada ya ni por los patriotas ni tampoco por los realistas, pero mucho menos por la población inocente, que lo que hacía era sufrir los embates de esta guerra. Este Tratado de Trujillo le va a dar un prestigio mayor a la causa republicana a nivel internacional. Este prestigio a nivel internacional va a permitir entonces un mayor apoyo de las causas de los países extranjeros, principalmente Inglaterra, a la causa libertadora, además del apoyo de las islas del Caribe principalmente. Este Tratado de Trujillo va a durar 6 meses, se firma desde noviembre y termina en abril. En abril, cuando se inicia la guerra, se va a desarrollar una batalla que es sumamente importante, que no se desarrolla precisamente en abril, sino se desarrolla unos meses después. Es la batalla de Carabobo. La batalla de Carabobo es una batalla importante. Fíjense ustedes todo el escenario que monta el Libertador a nivel internacional. Fíjense para lo que sirven esos 6 meses de tregua. Logra en primer lugar quitarnos la imagen de crueldad que teníamos, pero en segundo lugar logra fortalecer el ejército nacional. En el Tratado de Trujillo se establecen algunos límites donde tanto un ejército como el otro iban a poder apertrecharse, iban a poder recoger alimentos, productos
para abastecer o para satisfacer a sus tropas. Vamos a ver cuál fue la estrategia usada por el Libertador, de todos modos ya lo desarrollamos, pero para que le quede más claro, de cómo él va a acercar al ejército realista, lo va a dividir en todo el territorio y va a concentrar todas sus fuerzas en Carabobo, en el campo de Carabobo, y a partir de ahí entonces la derrota definitiva del ejército realista y el debacle de la monarquía o de la colonia en Venezuela. Veamos entonces la escena que imagino que ya la discutieron, de esa batalla de Carabobo o de ese escenario presto a la batalla de Carabobo. Veamos. Ahí eran 5 ciudades importantes: Coro, Barquisimeto, San Carlos, Caracas y Valencia. Carabobo es el estado, ¿no?, donde está precisamente Valencia. Pero nombramos Carabobo porque es el sitio donde se da la batalla, es en el campo de Carabobo, tiene así ese nombre. Fíjense, ¿cuál es la estrategia de Bolívar? Primero, atacar el oriente, y con Urdaneta, Urdaneta se iba a trasladar de nuevo a Coro, iba a debilitar el ejército de Coro, el ejército realista de Coro. Por otro lado, desde Oriente también se iban a trasladar a Caracas y de Caracas a La Victoria para evitar cualquier apoyo del ejército realista que estaba en Caracas hacia Carabobo. Asimismo, desde los Andes se traslada también la tropa libertadora, una se va a San Felipe y otra directamente al campo de Carabobo, a Valencia. Pero principalmente la idea era unificar todas las fuerzas en ese círculo que ustedes ven ahí negro. Y por último, desde los llanos, el gran caudillo, el gran líder del ejército llanero, José Antonio Páez, va a venirse desde Achagua y se va a reunir con el Libertador en San Carlos. De ahí todo el diseño estratégico militar estaba sembrado para que no hubiese pérdida. Fíjense, ya cuando se desarrolla la batalla de Carabobo, el ejército patriota es mayor que el ejército realista, es superado por 1000 hombres. Y además de eso, ya el triunfo fue tan rápido y fue tan fácil para lo que todo el mundo pensaba que podía ser la batalla de Carabobo. Hay que darle un tributo especial a nuestro Libertador por la manera tan magistral como desempeñó esta actividad de cerco y de limitación del ejército realista. Aquí vemos entonces el campo de Carabobo, donde ya dijimos es el último momento de la derrota, y donde se va a producir la consolidación de la independencia de Venezuela. Fíjense, estas consecuencias son vitales para nuestro país, porque por otro lado se va a desarticular de manera tal el ejército realista en el norte de Sudamérica que van a venir entonces de derrota en derrota. Asimismo se iniciaría la campaña del sur, la campaña que va a permitir a Bolívar ir mucho más allá de nuestro territorio, ir mucho más allá de la independencia o de ese sueño de ver a su patria libre, sino ahora que va a buscar ahora pretende buscar la independencia de los países del sur. El gran Bolívar entonces pareciera cumplir los sueños que una vez hizo ante su maestro Simón Rodríguez y que ha servido de inspiración para muchas generaciones en esas luchas que día a día tenemos que enfrentar. Por último, nosotros quisimos rendir homenaje en esta clase a Pedro Camejo. Esa fue la última clase. Pedro Camejo, el negro primero, él recoge los sentimientos de los sectores populares. Pedro Camejo, como ya lo dijimos, una vez fue esclavo, después pasa a pertenecer al ejército realista. Y él decía que las aspiraciones
de él en principio eran las ambiciones y que después cambia esas ambiciones precisamente por un ideal mayor, ese ideal de libertad, ese ideal de justicia, ese ideal de igualdad. Y entonces al desaparecer de sus mentes, al desaparecer ese elemento de ambición, comienza a trasladarse de ese ejército realista al ejército patriota. Él muere heroicamente en 1821, el 24 de junio, en la batalla de Carabobo. Él llega a ser teniente, se le llamaba Negro Primero porque iba siempre adelante en esas luchas. El Negro Primero es entonces es emblemático para nosotros, porque es como la trayectoria, es como el resumen de una vida. Yo sé que debe haber muchos negros primeros, en esa época debieron haber muchos negros primeros, pues, gente que logró cambiar un pensamiento por otro, por una aspiración mayor del ser humano, como era la libertad, la justicia y la igualdad. Sus anhelos individuales los cambió por un anhelo de mayor trayectoria. Bueno, hemos culminado entonces la clase de consolidación. Destacamos dos elementos fundamentales. El primero tiene que ver con la participación de los sectores populares. El segundo tenía que ver precisamente con las diferencias entre uno y otro, entre los sectores populares y las aspiraciones de la oligarquía o de los sectores dominantes de la época, provocaron que la guerra de independencia se extendiera por mucho más. Al término, bueno, logramos un triunfo. Es el triunfo que a lo mejor nos tenemos planteado ahora. Los sectores populares de la Venezuela actual, más los sectores que tienen algunos privilegios, tenemos que entender que la Venezuela es de todos, que así lo decidimos en una constitución y que por eso estamos luchando, por eso tienen que permanecer en las aulas, por eso tienen que desarrollar las actividades. Es el conocimiento, es la discusión, es el crear una nueva historia lo que nos va a permitir, en definitiva, lograr ese sueño de nuestros héroes y no dejar que esa sangre derramada por ellos quede en vano. Nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta luego.